Ok, ya estamos grabando. Bueno, como iba diciendo, cuando nosotros vimos las derivadas direccionales, perdón, las derivadas parciales, esencialmente lo que estamos haciendo, si nosotros vemos el plano, uh, esto por supuesto se puede extender a más dimensiones. Trabajamos en 2 dimensiones porque es más fácil describir las cosas, es más fácil las pruebas, pero esencialmente hasta el momento nosotros no hemos visto ninguna prueba que no sea fácilmente generalizable a más variables. Entonces vamos a empezar con 2 variables, pero el resto, como siempre, es análogo. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si este es nuestro P0, entonces, y queremos ver f, por cierto, f estamos hablando en este caso, f es una función de x y y. O sea, y durante toda la clase de hoy, cuando hablemos de z, x y y son variables independientes, z es una variable que depende de x y y, excepto que en algunos momentos vamos a sacar curvas paramétricas, entonces x y y pueden depender de un parámetro adicional cuando explícitamente se les diga. Si no, vamos a asumir que x y y son variables independientes. Entonces, voy a ver si más bien cierro esto porque no sé ustedes, pero aquí se oye un poco de ruido de la calle. Entonces, cuando estábamos sacando la derivada con respecto a x, esencialmente lo que estábamos diciendo es, imaginémonos que para nosotros y es una variable constante y nos movemos solo en una paralela al eje x que contiene al punto P0, y ahí es donde nosotros obteníamos nuestra derivada parcial de f con respecto a x. Y por el otro lado, cuando nosotros asumíamos que dejábamos x constante y hacíamos y, lo mismo, nos estábamos moviendo en una recta paralela al eje y que contiene a P0. Ahí era donde sacábamos la derivada de f con respecto a y. Estos son direcciones muy particulares que nos resultan naturales simple y sencillamente por la forma en la que nosotros solemos representar funciones. En este caso, las representamos de manera que como proyecciones ortogonales, o más bien el inverso de proyecciones, o sea, el producto cartesiano de 2 rectas. Pero, ¿qué sucede si en vez de hacerlo en esa dirección, se nos ocurre que queremos hacerlo en esta dirección, donde es una recta oblicua, una recta no necesariamente que esté dada en términos de uno u otro de los ejes? Entonces, aquí esto vamos a decir que esta es que esta es que u es un vector unitario en la dirección de esa recta, y lo que estamos viendo es cómo calculamos de u de f la derivada direccional de f en la dirección de u. ¿Qué sucede? ¿En qué se diferencia esto de lo que habíamos venido haciendo hasta el momento? Pues sencillo, usualmente, o sea, la recta esta que estamos viendo que nos define a
a la parcial de f con respecto a x, esta que está acá. Esta es esencialmente la recta P0 más S por el vector I. Esta es, pongámosle S1, esta es P0 más S2 por el vector J. Esta resulta que es P0 más S3 por el vector U. Uy, qué raro, no está. Parece que se me quedó pegado porque no me está actualizando. Okay, déjenme ver que ahora sí está. ¿No? Qué raro. A ustedes es que lo estoy moviendo en la tableta, pero no se me está moviendo la pantalla. A ustedes se mueve el... No, y se acaba de caer la pantalla de la tablet. Sí, O sea, sí se ve usted, pero no, sí, no la pantalla de la tablet. acabo de darme cuenta, no sé qué pasó. Déjenme ver. Problemas técnicos, lo lamento. Pero es el tipo de cosas que a veces está fuera del control de uno. Déjenme ver. Sí, parece que a mí no me gusta hacerlo en español, crasheó, como dice la gente. Pero sí, o sea, sencillamente se cayó la aplicación. Ahora sí. Me disculpo por esa interrupción. En fin, bueno, lo que estábamos diciendo era, esta recta en Profe, realidad, ajá, una pregunta. ¿Usted no ha intentado buscar la aplicación que le había recomendado la vez pasada? Tal vez para que no tenga el problema de que tenga que estar haciendo zoom a cada rato en la tablet. Evernote, algo así me dijo usted. Bueno, esa también la conozco, pero no la he usado. No, era una que se llama Penultimate. Penultimate. Mándamelo en privado por Telegram y la vuelvo a buscar. Hasta el momento esta en general no me ha ido mal, pero no perdemos nada de comprobar otra. Ok, Bueno, como les estaba diciendo, esto no tiene en realidad nada de diferencia. O sea, tanto en esta recta, o sea, en las tres rectas que tenemos a P0 como nuestro vector pivote, es decir, donde empieza la recta, y tenemos un parámetro real multiplicando a un vector unitario que representa la dirección en la que estamos haciendo el cálculo. Simplemente que en estas dos el vector unitario es muy sencillo, es I o en este caso 1, 0, J o 0, 1, mientras que en este caso es U, donde U es un A, B, en realidad es un coseno de phi, seno de phi para algún phi dado, pero no hay una verdadera razón por qué debe ser diferente. Entonces, esencialmente lo que nosotros estamos diciendo es que la derivada direccional, por ejemplo, con respecto a I, al vector I de F, pues es sencillamente la derivada parcial de F con respecto a X. Lo mismo con la derivada con respecto a J de F, es pues la derivada parcial de F con respecto a Y. Entonces, ¿cómo podemos calcular la derivada parcial en el otro caso? Creo que nosotros habíamos en algún momento hecho el cálculo, pero esencialmente voy a expresar el vector U en este caso como un UX, UY. Entonces, ¿qué sería esto? Sería pues el límite cuando t tiende a 0 de f de x
veamos cómo lo hacemos. Déjenme escribirlo de una manera un poco más certera. Vamos a escribirlo así. Más t por ux, coma y más t por uy, menos, bueno, aquí x0 y y0, donde por aquí ponemos p0 es x0 y y0. Esto entre f de x0, y0 entre t. O podría poner h si quiere. De hecho, para ser un poco más consecuente con la usual, con la notación usual, usemos h. H aquí. Todo entre h. Es una derivada común y silvestre que ya hemos visto en otras ocasiones. Y lo que podemos hacer en este caso es, voy a dividirlo en varias, en dos límites. Y como siempre, implícitamente lo que estamos usando es el principio de que si yo separo un límite en la suma o en el producto de dos límites y encuentro que los dos límites existen, entonces el límite original existía y corresponde a, depende del caso, la suma o la multiplicación. En este caso va a ser la suma. Lo que voy a hacer es meter en el medio un término. Y espero que sea claro el término que voy a poner. Y aquí me voy a comer. So, esto es, bueno, pongámoslo todo. Límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h por ux, coma y0 más h por uy, menos f de x0 más h por ux, coma y0. Este es el que estoy restando. Todo esto entre h más el límite cuando h va para 0 de f de x0 más h ux, coma y0 menos f de x, perdón, x0 y0, x0 y0, todo entre h. Okay. Vamos a hacer hagamos esto, no voy a llevar nada más esta para acá, para que hagamos el cálculo. Copiemos, vámonos a la otra, pegamos. Okay. Fijémonos primero nada más en esta que tenemos acá. ¿Cómo vamos a trabajar esta en particular? Ay, mira, por alguna razón no movió esta recta, pero nada más movámosla acá. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vean que nosotros tenemos, esto es casi la definición de la derivada parcial con respecto a x, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo único que hace falta? Bueno, que el factor por el que estamos dividiendo va para 0, el factor que le estamos sumando al x va para 0, pero no son exactamente el mismo factor. O sea, este es h y este es h por una cantidad ux.
pues y simple y sencillamente lo que vamos a hacer es muy sencillo. Tomamos esto y asumiendo que ux no sea 0, entonces multiplicamos por ux entre ux y lo que nos queda es ux por el límite cuando h va para 0 de f de x0 más h por ux, coma y0 menos f de x0, coma y0. Todo esto entre h ux, y como h, ay, otra vez se me cayó. Sí, Disculpen, esto si sí, está rayando, entonces sí. sí, estaba rayando. Disculpen, sí, parece que se cayó y tuve que volverlo a cargar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, aquí tenemos un factor multiplicando a esto, y esto, vean que lo que tenemos aquí es algo que va para 0 dividido entre ese mismo algo. Eso es la derivada, o sea, decir que h por ux va para 0 y decir que h va para 0 es intercambiable, porque sabemos que ux es una cantidad no 0, porque estábamos asumiendo que ux era distinto de 0. De otra manera, esto inmediatamente es 0, porque arriba tendríamos f de x0, y0 menos f de x0, y0, y eso es 0. Entonces, asumimos que ux es distinto de 0 para que esto tenga sentido. Y en el momento en el que hacemos eso, pues es una variable que va para 0. H por ux no importa qué número sea, es un número fijo, finito, distinto de 0, multiplicamos por h, h se hace pequeño, eso se hace pequeño. Entonces, esencialmente lo que estamos diciendo es que eso es ux por delta f delta x, evaluado en P0. O sea, si quieren, si necesitan verlo acá, pues lo ponemos en P0. Entonces, visto esto y viendo de dónde veníamos, ¿cuál sería la derivada con respecto a u de f? Y acuérdense, es importante recordar que u es un vector unitario. O sea, siempre es un vector con norma 1. De otra manera, vamos a introducir ahí un factor artificial que no necesitamos. Pero, ¿qué es lo que sería esta derivada de acuerdo a lo que acabamos de calcular y a lo que vimos en la página anterior? Bueno, veamos. Si nos devolvemos, es este límite más este límite. Este límite nos dio ux por delta f delta x. Y si vemos acá, el factor en x se mantiene, el factor en y es el que está cambiando, y nos va a quedar lo mismo uy por delta f delta y. Entonces, lo que tenemos acá es que esto va a ser ux por delta f delta x más uy por delta f delta y, que lo vamos a expresar de esta manera. Es el vector u producto punto con nabla de f, donde nabla de f va a ser la derivada de f con respecto a x en y más la derivada de f con respecto a y en j. A esto le llamamos el gradiente. En algunas fuentes lo van a encontrar también como el diferencial, aunque el diferencial depende de cuál fuente estén viendo, también se define como otro objeto completamente distinto que yo intencionalmente me lo salté porque me parece que
no es necesario, uno puede hacer el cálculo sin definir lo que es el diferencial total, y el diferencial total se presta para un montón de confusiones y de errores, entonces yo preferí saltármelo, pero esencialmente lo que estamos viendo acá es que el gradiente, este es un vector, y este vector, la derivada direccional es esencialmente, toma este vector evaluado en el punto adecuado y multiplíquelo por la dirección nuevamente importante, para que no se les olvide, esto es un vector unitario. Déjame ver qué hora es. Perfecto, tengo suficiente tiempo. Okay. ¿Alguna duda hasta este momento? Bueno, prosigamos. Aquí vamos a tomar este objeto que tenemos acá y vamos a hacer algo curioso. ¿Qué sucede? Sea como habíamos visto hasta el momento, z, z igual f de x, y, una función diferenciable en P0, y posiblemente aquí estemos pensando en que f de x es diferenciable en alguna cierta región. ¿Qué sabemos nosotros? Sea R de S igual, o no es necesariamente, es que S lo usamos mucho para para la longitud de arco, pero usemos T, es X de T en I más Y de T en J, es una curva suave tal que R de T0 es igual al punto P0 para un T0 dado. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Que dentro de esta recta, nosotros podemos definir z como una función de t que viene dada por f de x evaluado en t y y evaluado en t. ¿Por qué nos es esto interesante? Bueno, porque ¿qué sería la derivada de, vamos a hacer esto en la otra página de una vez, porque casi no tenemos campo. ¿Qué es la derivada de z con respecto a t? Nosotros habíamos visto regla de la cadena hace unos días. ¿Cómo calculamos esto? Parcial de z con respecto a x y total de x con respecto a t, más parcial de z con respecto a y por la derivada total de y con respecto a de y con respecto a t, sí. Perfecto, gracias. Y voy a esencialmente tomar esto que tenemos acá y a escribirlo de otra manera. Vamos a escribir esto como la parcial de f con respecto a x
por total de X con respecto a T más parcial de Z con respecto a Y por total de Y con respecto a T más, perdón, menos parcial, perdón, menos total de Z con respecto a T es igual a 0. Esto lo hice por una simple razón. Ay, Dios mío, qué necedad. Ya creo que sí voy a tener que probar otra porque ya esto es mucho. Profe, ¿por qué no reinicia la llamada? O Creo que no es la llamada, creo que es algo con la tableta. Pero veamos, esperemos que no nos vuelva a pasar y que en este caso ¿esto qué es? Esto es parcial de f con respecto a x en y más parcial de, perdón, aquí lo puse varias veces mal. Voy a escribirlo. Es lo mismo, pero para que tenga un poco más de sentido. De z con respecto a y en j menos k producto punto con de x de t más, en i más de y de t en j más de z de t en k. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Vean que esencialmente lo que estamos haciendo es que hasta cierto punto nosotros habíamos dicho, bueno, estamos haciendo un cierto R de t como x de t más y en i más y de t en j. Así fue como empezamos. Pero esencialmente esto nos está en conjunto con f, nos está generando o eh, digamos, generando un R0 de t que es a x de t en i más y de t en j más z de t en k, donde z de t es igual a f de x de t y de t. O sea, esencialmente lo que estamos es induciendo una nueva, o sea, aquí estamos en R2 y estamos induciendo una curva en R3 que esencialmente consiste en tome la curva en R2 y evalúela con respecto a F y eso le da la tercera coordenada. ¿Por qué es que esto me interesa? Porque ¿cómo hacemos nosotros para ver f de xy? Usualmente, y aquí el problema que vamos a tener bastante grande es lo terriblemente malo que soy yo dibujando, pero esencialmente nosotros tenemos algún tipo, voy a hacer una sencillita, una superficie sencilla, una superficie que parezca más como una, y tenemos más bien, tenemos por aquí un P0,
o más bien un P1, que es el que corresponde al P0 en el plano XY. Entonces, esencialmente lo que estamos haciendo es lo siguiente. Lo que estamos haciendo es que tenemos una cierta curva suave en el plano que la estamos subiendo a, a la superficie y nos da esa nueva curva que estamos viendo. Pero igual podemos hacer cálculo en esa curva. Y esto nos interesa por varias cosas. Resulta que no importa qué curva tomemos, o sea, si nosotros podemos tomar otra curva por acá y ver la que se nos genera aquí. Y para cualquiera de esas dos curvas no estamos haciendo no estamos haciendo ningún cambio a las fórmulas que ya vimos. Lo que estamos viendo es que el vector n expresado como delta f, delta z, pongamos f, delta x en y más delta f, delta y en j menos k. Este vector evaluado en el punto correspondiente es precisamente, o sea, es normal a cualquiera de estos dos. Veamos lo que teníamos aquí arriba. Lo que tenemos aquí arriba, este que nosotros tenemos aquí es nuestro vector n. Y este es nuestro, por decirlo así, R0' de t. Pero R0' de t resulta que no estamos asumiendo nada específico al respecto de eso. Entonces, eso se cumple para cualquier, disculpen, eso se cumple para cualquier curva paramétrica suave que pase por P1 en este caso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que estamos diciendo, en primera instancia, lo que estamos diciendo es que este vector n es normal a cualquier curva en la superficie z igual f de xy que pase por P0. Bueno, y si es normal a cualquier curva, entonces, ¿qué podemos extrapolar a partir de ahí? Ya, que es normal a la superficie. Que es normal a la superficie, pero acuérdense que nosotros ya habíamos dicho, de hecho aquí estamos abusando del lenguaje desde que les digo que es normal a cualquier curva en la superficie, porque en realidad es normal al vector tangente a ese punto de la curva que está contenido en la superficie. Entonces, normal a un plano tangente que toque Perfecto. punto P. Entonces, exactamente eso es lo que tenemos. N es normal, y en esto queremos decir perpendicular, al plano tangente, al plano, no pano, al plano tangente a la superficie z igual f de xy en P0. Bueno, entonces, ¿qué sabemos nosotros del vector
de cualquier vector contenido en ese plano. Es tangencial a la superficie. El vector tangente, sí, cualquier vector en ese plano es tangencial a la superficie, pero es Ah, también bueno. normal a n. Entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente. Lo que vamos a tener es si V es un plano, perdón, un vector en el plano tangente, entonces V menos P0. Profe, creo que no estamos viendo lo que Ok, está otra escribiendo. vez. Okay. Mis disculpas. Okay. V P0 multiplicado por el vector n es 0. Y resulta que eso nos va a dar la ecuación del plano tangente. Entonces, si nosotros vamos a tener que la ecuación V menos P0 por n, que es lo mismo que decir x menos x0 por la derivada parcial de f con respecto a x. Obviamente esto va a ser evaluado en el punto P0 más y menos y0 por delta f delta y menos z menos z0. Todo esto igual a 0. Esta corresponde a la ecuación del plano tangente. A z menos z0 en perdón, a z igual f de x, a z igual f de xy en P0. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces hagamos un ejemplo. Tomemos la función f de xy, una sencilla es x por y, y no tomo x más y porque x más y ya es, ya de por sí definiría un plano, entonces no, o sea, z igual x más y nos definiría un plano y no tendría mucho sentido, pero f de xy, y vamos a ver a centrarnos en un punto sencillo, en el punto 1, 1, 1. 1 por 1 igual 1, entonces satisface esta ecuación. Este es nuestro P0. Entonces, ¿cuál es la ecuación del plano tangente a esta superficie en este punto en particular? Ya vemos que lo que tenemos que hacer es sencillo.
delta F delta X es Y, delta F delta Y es X, y esto quiere decir que N en ese punto 1, 1, 1 es I más J menos K. ¿Por qué I? Bueno, porque f de X es perdón, delta F delta X es Y, y Y corresponde aquí a un 1. Igual delta F delta Y es X, que corresponde a un 1, y el menos K siempre lo tenemos ahí puesto. Entonces, ¿cuál sería la ecuación del plano tangente? En este caso sería pues X menos 1, Y menos 1, Z menos 1, producto punto con 1, 1 menos 1, que este corresponde a este que tenemos acá. Y esto nos queda sencillo, nos queda X menos 1 más Y menos 1 menos Z menos 1, que es igual a, esto igual a 0. Y si nosotros simplificamos, esto nos queda X más Y menos Z igual 1. Esta es la ecuación del plano tangente en ese punto en particular. Y este es el vector normal en ese punto. Okay. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vean que esto, o sea, aunque lo que estamos dando son unas ciertas fórmulas, en realidad lo que tenemos es un teorema que dice que esta es la fórmula del plano tangente, pero nosotros hicimos la prueba punto por punto para este punto en particular, para esta fórmula en particular. ¿Alguna pregunta hasta acá? Okay. Nos quedan 15 minutos. Con eso no me va a dar tiempo de ver todo lo que tiene que ver con funciones, perdón, con máximos y mínimos, pero esencialmente nosotros a este punto nos quedan 3 temas de ver. Uno es máximos y mínimos. Locales y globales. 2 es lo que tiene que ver con el gradiente y curvas de nivel. Y la tercera es lo que nos queda de ver de multiplicadores de Lagrange. Creo que adelantando un poquito sobre máximos y mínimos hoy, sin ver los teoremas importantes, pero por lo menos las ideas, resulta que puede que podamos cubrir todo esto para el jueves. Entonces, déjenme nada más dar una cierta idea. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que podamos definir un máximo local? Que P0 es un máximo local
de f de xy. Sí, ¿qué se les ocurre que podemos poner ahí? ¿Qué es lo que nos está haciendo falta? Que las dos, ¿cómo se llama? Las dos derivadas parciales sean cero. Bueno, esa no es la definición porque hay contraejemplos a eso y vamos a ver contraejemplos en su momento, pero ¿cómo define uno un máximo un máximo local en R1? O sea, en cálculo en una variable. Y que en un vecindario él es el que toma el valor más alto. Exactamente. Sí, entonces aquí lo que diríamos es que existe V de P0, un vecindario. Profe, creo que se volvió a carpelar. Ay, qué pereza. Disculpen esto. Ah. Puede ser que tenga que desinstalar y reinstalar esta aplicación. Un vecindario de P0 tal que ese P0 como que algo me hizo y parece que dice PB. P0 tal que para todo XY en V tenemos que f de XY es menor o igual que f de P0. Y evidentemente decimos que es un máximo global si esto es cierto para todos los X y Y en el dominio. Profe, ¿es menor o igual? ¿No es solo menor? No, porque ¿qué pasa si X y Y son P0? Y el máximo local no necesariamente es único. Eso es lo que no hay, eso es lo que no hay un punto localmente donde se alcance a un valor superior, pero no, es Pero en una constante entonces todos serían máximos locales. correcto. Ok. Ok. Evidentemente, Profesor, ajá, ahí lo del vecindario de P0 es simplemente un abierto un abierto que bueno, tenga que P0 en el tiene a interior. P0, ¿verdad? Correcto. Ok, gracias. Bueno, profe, y con lo que dijo el compañero, ahí para todo X, Y, eso sería el mismo que usted puso ahí arriba. Es que dice para todo X, Y que pertenece a U y arriba dice si existe un V vecindario de P0. Que si quieres para todo X, Y en V, si quiere poner V de P0, o sea, en ese vecindario en particular. Nuevamente, global es misma definición con esencialmente con V de P0 el interior del dominio. Y mínimo, ahí depende local o global. Es si f de xy es mayor o igual que f de P0. Esa P quedó horrible, entonces estas son las esencialmente las ideas que tenemos. ¿Y por qué nos sirve verlo de esta manera? Bueno, imaginémonos, vamos a hacer el dibujo parecido al que hice hace un rato.
y tenemos nuevamente algún tipo como de cuenco acá, que sabemos que alcanza el mínimo acá. Entonces, nosotros podemos ver lo que sucede acá y lo que sucede acá en esto es P0. Estos son evidentemente paralelas al eje X y al eje Y respectivamente. Entonces podemos ver que esto esencialmente haría algo como acá, y en la otra, bueno, voy a tratar como que se vea. Tiene algo como acá, pero ¿qué tenemos en común en estas dos, en estas dos derivadas direccionales? Bueno, y lo que tenemos en común es que este punto dentro de estas curvas respectivas es también un mínimo dentro de esas curvas. Entonces eso quiere decir que, que la derivada en esta dirección es 0. Entonces esto implica que si las derivadas existen, entonces delta f delta x en P0 igual a delta f delta y en P0 igual 0. O sea, las dos derivadas tienen que darnos 0. Sin embargo, hagamos otro dibujo. Y aquí sí, por favor, traten de seguirme, de creerme un poco más, porque no sé cómo me van a quedar los dibujos acá. Y hagámoslo sencillo. Aquí, ¿qué sucede si resulta que en una dirección en la dirección de las X es como una parábola, pero para arriba, y en la dirección de las Y es una parábola, pero para abajo? Entonces, esencialmente esto va a tener una forma como... Okay. Como así. Esto, de hecho, muchas veces se les llama... en inglés se le llama saddle point. En español, a veces le llaman puntos de ensilladura. En inglés, como les dije, se llaman saddle point. Saddle es la montura del caballo. Donde resulta que, o sea, esto más o menos tiene la forma de una, la forma, esto de hecho es, rotado, es como un XY rotado. Tendría que hacer el cálculo para acordarme cuál es la ecuación precisa de esta, pero esencialmente esto se ve, aunque no lo estemos, aunque de mis terribles dotes de dibujante no nos dejen verlo bien, esto es precisamente, o se luce precisamente como la montura de un caballo. Y esto es hasta cierto punto, no sé si ustedes recuerdan en cálculo en una variable que nosotros teníamos una función como x al cubo que tenía
un gráfico como así, donde la derivada en cero era cero, pero no se tenía ni un máximo ni un mínimo. Esto era ahí, en una variable es un punto de inflexión. Esto es un punto de inflexión. Bueno, este que yo en estos momentos se me está yendo cuál es el nombre en español. En inglés, como les digo, saddle point, punto de montura, por decirlo así, es hasta cierto punto una cosa análoga al punto de inflexión en cálculo en una variable. Un punto que cumple las condiciones que usualmente vamos a imponer para máximos y mínimos, pero que no es ni un máximo ni un mínimo. Sin hacer el gráfico, cómo nosotros decidíamos si un punto era un punto de inflexión o un máximo o un mínimo en cálculo en una variable? Si la derivada era positiva a un lado y negativa al otro bueno, en un vecindario alrededor de ese punto. Ok, pero Hab- ajá, También había que tener en cuenta que podía ser un punto de indefinición de la derivada ok, entonces, y que fuera quizá, continua, obviamente. ok, bueno, entonces, ah, un punto crítico es un punto P0 tal que 1. Delta F, delta P, delta X o delta F, delta Y, donde este O es un O lógico, puede que... Ay, Dios mío, otra vez se me... Sí, voy a empezar porque se me está cayendo con mucha frecuencia. Ay. Déjenme ver qué es lo que está sucediendo porque no me está... es que cambió. Ya vi cuál fue el problema. Okay. Creo que ahora sí debería funcionar. Perfecto. Entonces, como decíamos, vamos a definir un punto crítico. Evidentemente aquí es un punto crítico DF. Si delta F o delta F delta X o delta F delta Y no existen en P0. Este es uno lógico, o sea, puede que una sola no exista, pueda que ninguna de las dos existan. Y la otra es delta F, delta X en P0 es igual a delta F, delta Y en P0, que es igual a 0. O sea, se tiene que cumplir al menos, bueno, evidentemente no se pueden cumplir las dos simultáneamente. Entonces, se cumple que si las dos derivadas existen, ambas son 0, y si no, al menos una de ellas no existe. Eso es un punto crítico. Y los puntos críticos pueden ser máximos, pueden ser mínimos o pueden ser un punto de ensilladura, llamémoslo así de momento. En una variable, nosotros teníamos una de las formas de hacerlo, sí, a veces uno lo tanteaba, por decirlo de una manera, y evaluaba una cosa muy cerquita pero menor y una cosa muy cerquita pero mayor. Eso no es tan útil en varias variables. Lo que podemos hacer es lo que también se hace en una variable que es test de la segunda derivada.
O sea, ¿cómo podemos ver el test de la segunda derivada en este contexto? Y sí, el test de segunda derivada tiene un análogo en varias variables, pero no es tan directo. O sea, nosotros, acuérdense, en varias variables era que la primera derivada es decreciente, entonces la segunda derivada es negativa. Si la segunda derivada era negativa, era un mínimo. Si era positiva, era un máximo. Y si era cero, o sea, si era negativa, era un máximo. Si era positiva, era un mínimo. Y si era cero, no teníamos criterio para responder. Podía ser cualquiera. Va a haber algo parecido acá, pero aquí no tenemos algo que podamos decir la segunda derivada. Aquí es, bueno, la segunda derivada con respecto a X, o con respecto a Y, o con respecto a XY. Entonces, eso va a ser un poquito más complejo. Igual la fórmula no es terriblemente complicada, pero sí va a ser un poco más complejo en varias variables. Y dado que ahora sí ya estamos sobre tiempo, entonces vamos a dejar acá y la próxima vez empezamos por el test de segunda derivada. ¿Alguna pregunta? Veo aquí que alguien puso algo en el chat, no sé hace cuánto. Y ahora no me quiere responder. Ok. Veamos en el chat. Alguien puso, creo que todos hemos tenido problemas con la internet, sí. Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que hay que hay que comprender ese tipo de situaciones. Y peor aún cuando uno está participando en un foro y es eso que lo empiezan a escuchar a uno como todo quebrado. Es terrible, es horrible para el que lo está escuchando y horrible para el que para el que está lidiando con la conexión. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo así por el estilo? Bueno, si no hay preguntas, entonces nos vemos el jueves. Espero para el jueves tener los exámenes calificados. Y bueno, nos estamos viendo entonces. Hasta luego, muchachos, muchachas. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Profe, una pregunta. Sí. ¿Usted va a dejar otra vez lista de ejercicios? Sí. Apenas pueda tenérselas, se las tengo. ¿El quiz sería entonces después de que tenga la lista de ejercicios? ¿O sería... El quiz lo más temprano que puede ser es de hoy en 8. Ok. Ok, nos vemos. Gracias, profe.